Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 3, la semana número 3 del curso de Economía. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a tocar un tema muy importante en relación a la comprensión de la economía. Es posiblemente la ley de mercado la más importante de todas las teorías que la economía ha anunciado en referencia a lo que es justamente la organización de la sociedad a través de una economía social de mercado. Hoy vamos a iniciar entonces, vamos a iniciar reconociendo las variables que determinan la demanda y la oferta. ¿Y cuáles son los factores que influyen en el mercado? Vamos a explicar los equilibrios y el desequilibrio de mercado. Y también les vamos a dar las fijas del examen. Entonces, iniciamos con una pregunta. La pregunta básica es, ¿debe intervenir en el funcionamiento del mercado el Estado? ¿El Estado debe intervenir en el funcionamiento de los mercados? Esa es la pregunta en sí. ¿Debe el Estado intervenir en el funcionamiento del de los mercados, perdón? ¿Debe el Estado intervenir en el funcionamiento de los mercados? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Debe intervenir o no debe intervenir el Estado? Correcto, Alberto me dice que no. ¿Quién más me ayuda a responder esta pregunta? Vamos amigos, si ustedes participan, la clase se va a hacer más dinámica. Ludwig dice que sí. Bueno, esa ha sido una gran discusión que comenzó, fíjense ustedes, después de 1933 aproximadamente, una vez que ya la economía de mercado funcionaba en todo el mundo, debido a la crisis que se generó en el año de 1929. Cayeron los mercados bursátiles, las economías de diferentes países se fueron, prácticamente entraron en crisis y se buscó la intervención del mercado. Pero llegó un momento donde las cosas se solucionaron y le dijeron al Estado, ¿sabes qué? Ya no te metas en economía, ya te puedes ir. Entonces, ¿debe intervenir el Estado en la economía? Ese es el punto esencial. ¿Por qué? El mercado muchas veces no funciona solo. La demanda, la oferta están ahí. La libre fuerza de la oferta y la demanda hacen avanzar a los mercados. Sin embargo, es importante que el Estado intervenga, fíjense ustedes, no dentro del funcionamiento específicamente del mercado, no dentro de las variables que hacen funcionar el mercado, sino dentro de lo que es la regulación. Es decir, que existan reglas claras sobre cómo se van a hacer las transacciones de mercado. Ese sería el punto importante donde el mercado tiene que intervenir. ¿Cuándo tiene que intervenir el Estado entonces? El Estado interviene en los mercados cuando la demanda y la oferta dejan de funcionar adecuadamente. Pero para ello tenemos que analizar cuál es el modelo económico que tiene nuestro país y cuál es el modelo económico que muchos países han decidido incorporar dentro del manejo de sus economías. Vamos a explicar hoy día cómo funciona la demanda y la oferta. Vamos a articularlo a ese tema de funcionamiento y también vamos a hacer un seguimiento de sus variables principales, ¿correcto? Entonces, el mercado, por un lado, ¿tiene también un componente social o no lo tiene? Acá Rubén me dice social de mercado, ¿no? Social implica de que existan el reconocimiento de que hay derechos sociales por parte de los trabajadores, por parte de los que ejecutan un trabajo a favor de las empresas y finalmente obtienen un salario, pero adicionalmente ese salario tienen que obtener algunos elementos adicionales como son sus vacaciones, las consideraciones esenciales en el campo de su salud, el aspecto de sus pensiones a futuro, entonces todos esos elementos que también van a estar vinculados. Entonces, vamos a explicar inicialmente cómo funcionan los mercados. Y a partir de acá vamos a ver los equilibrios entre oferta y demanda. Y después llegaremos a los desequilibrios y posteriormente vamos a ver las fallas de mercado. Entonces, para entender
este modelo económico. Este es un modelo económico, el modelo económico más importante de la economía. Vamos a entender lo que es la demanda y la oferta. Para ello, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta para que resuelvan el examen, para que comprendan bien esta clase, es el cómo vamos a interpretar el funcionamiento que tiene que generarse en la economía para que esto sea apropiado. Entonces, cuando hablemos de la demanda, ustedes van a pensar como consumidores, ¿correcto? La clave de este asunto es, hablamos de la demanda, ustedes tienen que pensar como consumidores. Por lo tanto, al pensar como consumidor, tú tienes que pensar en que tú tienes que pagar, porque estás comprando, porque estás consumiendo, ¿correcto? Y cuando hablemos de la oferta, te tienes que poner a pensar como el que vende, como el que produce, ¿correcto? Una de las claves para no confundirnos es esa. Si esto lo tenemos claro desde el inicio, no nos vamos a confundir en nada, ¿correcto? Entonces comenzamos. La demanda, piensas como comprador, piensas como consumidor. Y entonces, a ver, como comprador, mañana necesitas una prenda de vestir. Esa prenda de vestir puede ser, en el caso de los varones, una camisa, en el caso de las chicas, una blusa. La pregunta es, ¿qué color de blusa o qué color de camisa te gustaría comprar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué color prefiere? ¿Requieres comprarte una camisa o una blusa? Y te pregunto qué color quisieras. Alberto me dice negro, de repente alguien por ahí me dice blanco, alguien se anima a un color crema, plomo, N colores, ¿correcto? Rosado bebé, y ahí vamos a tener muchos colores, ¿no? Pero ¿qué pasaría si les decimos, ¿saben qué? No, si ustedes quieren comprarse una blusa o una camisa, esta tiene que ser color amarillo, y para todos tiene que ser amarillo. ¿Qué pasaría si sucede ello? Si alguien nos tiene que decir, ¿sabes qué? Tiene que ser una prenda amarilla. No, pero no me gusta el amarillo. No, no importa. Tiene que ser amarillo. Ahí se estaría rompiendo este principio de libre elección. Entonces, el que compra, el demandante, tiene libre elección en el mercado. Nadie te puede obligar a comprar lo que tú no quieres. Entonces, tenemos derecho a escoger. Eso es lo que sucede en el libre mercado. Pero por el otro lado, por el lado de la oferta, también hay una decisión. Pero ahora ponte a pensar como el que produce. Una pregunta. Entonces tú produces. ¿Todos los días produces? ¿Todos los días produces? Estamos con gente que trabaja y ustedes siempre están trabajando. Por lo tanto, siempre producimos y siempre vendemos nuestro talento, nuestra capacidad, la vendemos día a día a través del trabajo. Entonces, cuando tú trabajas, estás vendiendo parte de tu esfuerzo y en retribución obtienes un sueldo, ¿correcto? Y una pregunta, ¿qué carrera has elegido? ¿Qué carrera has elegido? A ver si me pueden decir, ¿qué carrera han elegido? Muy bien, Rubén, Minas, en mi caso fue Economía. Y una pregunta, Jesús, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ludwig. Muy bien, ¿y alguien los obligó a ustedes a elegir esa carrera? ¿O fue libremente la elección? Fue libremente, ¿correcto? Fue libre. Ahora, te voy a dar una noticia. Dado que tú has elegido esa carrera, primero estabas en la libre elección porque decidiste ser profesional o estás decidiendo ser profesional en esa materia, el día que egreses vas a estar en la oferta laboral y vas a competir libremente con los otros ingenieros, con los otros profesionales de tu misma línea de carrera. Por lo tanto,
Si alguien por ahí eligió ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería eléctrica o ingeniería de minas, has aceptado que cuando salgas de la universidad vas a competir con los otros ingenieros. Fue tu libre elección y ahora vas a ingresar a la libre competencia. Y una pregunta, hay una señora que vende pollos en el mercado. Y esa señora que vende pollos en el mercado, ¿alguien la habrá obligado a vender los pollos en el mercado? ¿Alguien la obligó? ¿Y cómo es que cada quien termina generando en la sociedad cierto tipo de actividades? Entonces, aquí conjuga la libre competencia y la libre elección. Nosotros elegimos libremente, pero eliges libremente la elección en referencia a cuánto dinero tienes para comprar. Y la libre competencia en cuántas capacidades, en cuánto conocimiento puedes obtener tú acerca de una determinada materia y con ello trabajar. Finalmente todos llegamos al libre mercado. Entonces viene la primera pregunta del examen, la primera fija. ¿Cuáles son las variables de un modelo de oferta y demanda? Esto, por favor, no te olvides. Las variables en la oferta y la demanda son precio y cantidad. ¿Correcto? Precio y cantidad. Entonces, estas son nuestras dos variables. Supongamos que vamos a analizar el mercado de galletas. Hay un determinado precio para cada cantidad. Si quieres un paquete, puede estar costando 50 o 60 céntimos. Pero si pides un paquete que te traiga 100 galletas, es posible que cueste más. Entonces, a mayor cantidad, el precio va a ir variando. Por lo tanto, tenemos nosotros definidos algunos aspectos en ese mercado, ¿no? Referentes al tamaño del producto, a la cantidad de ese producto, relacionado al precio. Nosotros tomamos decisiones frente a los precios y a las cantidades a través de la libre información. ¿Cuánto cuesta un tarro de leche de tarro normal? ¿Me pueden decir? ¿Cuánto cuesta un tarro de leche? ¿Cuánto cuesta un tarro de leche? ¿Se acuerdan? Supongamos que cuesta 3 soles 30, correcto, Ludwig, 3 soles 30. Si ustedes van a una tienda y la señora les dice, ¿sabe que en mi tienda esta leche está costando 3 soles 70? La pregunta es, ¿le compran a la señora o no le compran? ¿Le compran o no le compran? Acá me ha dicho que cuesta 3 soles 30. Y si la señora te dice que te va a cobrar 3 soles 80, definitivamente no le van a cobrar, no le van a comprar. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando información dentro del mercado para decidir si compramos o no. Pero hay momentos donde la decisión de compra necesita más información. Entonces, una cosa es comprar un paquete de galletas, un tarro de leche, pero ahora te digo, vamos a comprar un auto. Para comprar un auto demoras más tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas más información. Y para comprar, por primera vez vas a comprar, en algún instante ha pasado esto, por primera vez compraste una computadora, ahí demoras más. Demoramos más en la elección cuando no tenemos información. ¿Correcto? Demoramos más en elegir cuando no tenemos mucha información sobre los productos que vamos a comprar. Por lo tanto, todos los productos no todos se comportan del mismo modo. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a comprar un auto de segunda mano. Este auto tiene por año de fabricación el 2010. ¿Ya? Es un auto fabricado el 2010. Ya estamos en 2017. Queremos comprar ese auto. Es de marca Toyota. Es un Toyota Yaris, Y una pregunta, ¿cuánto cuesta un Toyota Yaris ya usado del año 2010?
Entonces por ahí el dueño, el que quiere vendernos el auto, nos dice que está en $8.000, ¿correcto? Vamos a poner un precio referencial, $8.000. Una pregunta, ¿quién sabe más sobre ese auto? ¿El que compra o el que lo vende? ¿Quién sabe más en referencia al precio de ese auto? O en referencia a ese auto. ¿El que lo compra o el que lo vende? El que lo vende. El que lo vende sabe si en algún instante este carro ha chocado. Él sabe cuántas papeletas tiene. Él sabe cuáles son los defectos que ha manifestado de repente durante estos años ese auto. Sabe qué kilometraje real tiene. Sabe muchas cosas acerca del carro, ¿correcto? Mientras que el que lo compra sabe menos. Por lo tanto, existirá simetría en la información o asimetría en la información. Simetría es que los dos saben lo mismo y los dos están perfectamente informados. ¿Quién sabe más? Me respondieron que el que vende. Por lo tanto, en ese caso, existe asimetría de la información. Porque una persona sabe más que la otra sobre un determinado producto. ¿Y por qué? Porque este señor ha sido pues el dueño de este auto por mucho tiempo. Por lo tanto, este señor sabe más cosas de ese producto en específico que nosotros. Y una pregunta, cuando nosotros vamos a los bancos y hacemos operaciones y múltiples transacciones, ¿quién sabe más acerca de esas transacciones? ¿Nosotros o el banco? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más acerca de esas transacciones? Ah, correcto, el banco. Entonces, ¿existe ahí asimetría de información? ¿Existe ahí, en ese caso, asimetría de información? Claro que sí. Y en el momento que alguna persona nos instala dentro del hogar algún tipo de conexión interesante, y hay muchos aspectos técnicos, ¿quién sabe más? La empresa que nos vende. Por lo tanto, el Estado tiene que actuar en ese instante. Y una de las formas con las que el Estado tiene para actuar es a través de la regulación. Entonces el Estado va regulando las actividades. Y por ahí nace un organismo regulador que te dice, nosotros te vamos a proteger para que todos tengan libre información. ¿Y por qué nace ese organismo regulador? Porque el Estado busca que la demanda y la oferta funcionen en el libre mercado, funcionen bien. Y trata de eliminar estas asimetrías de información. Pero en algún momento te ha ocurrido de repente el siguiente caso. Te dicen, el restaurante que está en la esquina de la avenida A con la avenida B es muy bueno. Ese restaurante es excelente, muy bueno, te lo recomiendo. Ustedes van a ese restaurante y acuden con unos amigos. ¿Saben? Me han hablado muy bien de este restaurante, vamos ahí. Llegan al restaurante, se disponen a comer y los tratan mal. La comida que les sirven no está en el total agrado. Encima les cobran una cuenta extraordinaria y salen decepcionados. Cuando una persona compra un servicio o compra un bien y no está satisfecho con ello, a ese instante le denominamos disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es sentirse engañado, es sentirse defraudado por lo que ha sido una actividad o transacción económica de compra y venta. O por ejemplo, llegas a la casa muy alegre y por ahí les dices a tus familiares, miren, he comprado este celular a 100 soles, un celular excelente, tiene cantidad de funcionalidades, de funciones y fíjense tales y tales atributos que tiene esta máquina. Muy bien, ese celular 100 soles me costó. Todo alegre, estás disfrutando de la compra. En eso llega tu hermano y te dice, uy, ¿tú también te has comprado el celular? Sí, yo también me compré el celular, estaba en oferta. Sí, pues yo también he comprado a uno. Pero a mí ¿y qué tal? ¿Dónde lo compraste? Ah, yo lo he comprado acá a 2 cuadras de la casa, a 70 soles. Ah, entonces,
tú por ese mismo producto has pagado 100, estás alegre, claro, pero ahora cuando llega tu hermano y a él se lo han vendido a 70, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Entonces ahí también existe disonancia cognitiva, porque nos sentimos engañados, nos sentimos que hemos hecho un mal negocio, hemos pagado más por un producto que tenía un determinado valor. Por lo tanto, estas son dos formas en las cuales el mercado deja de funcionar adecuadamente. Y ahí intervienen los organismos reguladores. El Estado interviene en la economía para que el mecanismo de oferta y demanda este mecanismo esté limpio, no esté entrampado. Entonces, ¿cuándo debe intervenir el Estado en el funcionamiento de los mercados? Debe intervenir cuando existen disonancias cognitivas, asimetrías de información, pero también cuando existen monopolios, cuando existen oligopolios, cuando hay un ente que abusa de otro. En este caso, algunas empresas abusan del consumidor. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que intervenir. O también en el instante donde un poblador, un ciudadano, le dice al Estado, ¿sabes qué? Le dice, perdón, a la empresa, necesito luz eléctrica. Y la empresa le dice, ¿sabes qué? Tu urbanización es nueva. Y como es nueva, recién de acá a 2 años recién vamos a electrificar por ese lugar. Así es que no podemos conectarte. Pero estoy al lado de la ciudad, estoy a 3 cuadras del poste más cercano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen, en este caso, los organismos que protegen al consumidor, como Ocitel, Ocinermin, ¿no? Están Indecopi y todos aquellos organismos que van a ayudar a que el libre mercado funcione adecuadamente, ¿correcto? Entonces esa es la labor. Pero ninguno de los organismos reguladores puede entrar sin haber pensado previamente sobre los precios y las cantidades, salvo que sean servicios básicos. Ejemplo, los servicios de luz, los servicios de agua, sí tienen una regulación que está dentro de un margen, es decir, el precio ahí está regulado, porque es una sola empresa la que distribuye estos servicios, cada una en su propia dimensión, ¿no? En su propia esencia, en su propio producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el precio y en la cantidad, el Estado a veces no debe intervenir. Entonces el Estado limpia el libre funcionamiento del mercado, pero no regula precios ni cantidades, salvo y excepcionalmente en aquellas empresas relacionadas a servicios de primera necesidad. Entonces, ¿cómo funciona la oferta y la demanda? En principio vamos a explicar lo que es un modelo de competencia perfecta. Un modelo de competencia perfecta tiene 3 características esenciales. La primera, hay muchos vendedores y hay muchos compradores. Ejemplo, manzanas. ¿Cuántas personas o empresas que venden manzanas hay en el Perú? Realmente no podríamos determinar un número exacto. ¿Cuántas personas o empresas venden pollos en el Perú? No podríamos determinar certeramente cuántos serán. ¿Y cuántos son los compradores de manzanas? Menos aún, no podríamos determinarlo. ¿Cuántos son los compradores de pollo? Es muy difícil de advertir ese dato. Por lo tanto, tenemos que hay muchos vendedores y muchos compradores. Por lo tanto, estamos ya en una primera característica de lo que es un producto que está en el modelo de competencia perfecta. ¿Qué otro punto? El mercado compite. Entonces, todos los que venden manzanas compiten entre sí, todos los que venden pollos compiten entre sí, pero ningún comprador y ningún vendedor determina cuál es el precio al cual se va a vender. Ejemplo, las manzanas en el mercado están a 3 soles. Bueno, están a 3 soles. No, pero yo soy vendedor y ¿sabes qué? Me da la gana pues de poner mi letrero de 5 soles. Nadie me va a comprar. Por lo tanto, las manzanas en el mercado cuestan 3 soles. Yo pongo mi gran letrero manzanas a 5 soles. Por lo tanto, nadie me va a comprar. Pero si vendo las manzanas a 1 sol, todo el mundo va a venir a comprarme. Pero ese no es el precio de mercado. Y ahí voy a salir perdiendo, por lo tanto no me conviene.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un mercado de libre competencia, ninguna persona, ninguna empresa puede imponer un precio, ¿correcto? Entonces, a partir de aquí, vamos a analizar la curva de demanda, la curva de oferta y cuáles son los factores que producen desplazamientos en la curva de oferta y desplazamientos en la curva de demanda. Luego vamos a ver el precio de equilibrio y las variaciones de precio debido a los desplazamientos simultáneos de las curvas de oferta y demanda. Entonces, vamos con la otra pregunta que viene en el examen. En el examen va a venir esta pregunta. ¿Por qué tiene pendiente negativa la demanda? ¿Por qué la demanda tiene pendiente negativa? Entonces vamos a analizar primero la curva de demanda. Miren, en esta gráfica se explica fácilmente. Aquí están los precios, ¿correcto? Aquí están los precios. Entonces tenemos, para este producto, tenemos un precio de 4, un precio de 6, un precio de 10. Y por este lado tenemos las cantidades, ¿correcto? Entonces por aquí están las cantidades. ¿Qué es lo que sucede con la demanda? Pensemos, por favor, que somos nosotros los que compramos, ¿correcto? Cuando el precio sube, la pregunta es, ¿compras una mayor cantidad o una menor cantidad? Cuando el precio sube, ¿compramos una mayor cantidad o una menor cantidad? Correcto, si el precio sube, compramos una menor cantidad. Y si el precio baja, contrariamente, compramos una mayor cantidad porque está barato, ¿correcto? Entonces, vamos a la gráfica. Un modelo económico siempre se puede graficar. ¿Ya? Esa es una característica de los modelos económicos. Entonces, si el precio está en 4, las personas están comprando, siempre miren, estamos hablando de quien compra, están comprando 40 unidades. Pero si el precio sube a 6, muchas personas se desaniman y solamente terminan comprando este producto 30 personas. Pero si el precio sube a 10, solamente 20 personas comprarán este producto. Esta línea celeste que están viendo ustedes acá, esta es la demanda. ¿Correcto? Entonces, si estamos en el punto 1 y luego pasamos al punto 2, ¿la demanda aumentó o la demanda disminuyó? ¿O no pasó nada con la demanda? La respuesta es, aumentó. Muy bien, aumentó. Todos coinciden que aumentó. Bueno, entonces todos se han equivocado. Pero es bueno que se equivoquen aquí y no se equivoquen en el examen. Miren, la demanda es toda la línea celeste. La demanda es toda la línea celeste. Si hemos pasado del punto 1 al punto 2, la línea celeste sigue ahí. Por lo tanto, la línea celeste continúa en su mismo lugar. La demanda sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense acá. Cuando sube el precio, disminuye, no la demanda, disminuye la cantidad demandada. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Qué varía? En este modelo, ¿qué varía? Precio y cantidad. La demanda sigue en su lugar. Pasamos del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3. ¿Por qué pasamos de punto en punto? Porque el precio era 4 y ahora el precio es 6. Por lo tanto, antes compraban 40, ahora que el precio subió, compran 30. Por lo tanto, a ello le conocemos como movimiento en la curva de la demanda. Entonces, ¿qué es un movimiento en la curva de la demanda? Es cuando varía el precio y varía la cantidad demandada, pero no se modifica la demanda. La demanda sigue ahí. La demanda continúa en su lugar, ¿correcto? Ese es uno de los puntos que tenemos que tener muy claro. Entonces, vamos al razonamiento del mercado, vamos a la realidad. Si el producto está en 4 soles, compramos 40 porque está barato. Pero si sube, dejamos de comprar. Ahora compramos solamente lo exacto. Pero si este producto se hace muy caro, solamente compramos lo indispensable, lo esencial, porque está muy caro.
Entonces, ¿por qué no compramos más de ese producto? No, no vamos a comprar más porque está muy caro. Y si compramos más del que está barato. Por lo tanto, esta es una forma como se comporta el consumidor. Entonces, la pregunta del examen dice, ¿por qué tiene la demanda pendiente negativa? ¿Por qué? La respuesta del examen es, porque cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Y cuando el precio baja, la cantidad demandada sube. ¿Y cuándo se modifica la demanda? Miren, vamos a partir de 1. Demanda 1. Ahora sí, fíjense, ¿eh? Ahora sí, quiero que se fijen en lo siguiente. Aumenta la demanda. La línea celeste se retira a la derecha. Por lo tanto, pasamos a D2. Eso quiere decir un aumento en la demanda. Entonces, ¿qué es un aumento de la demanda? Un aumento de la demanda quiere decir que la curva prácticamente se ha desplazado hacia la derecha, mientras que una disminución de la demanda implica que la curva se desplaza a la izquierda. Entonces, una cosa es que las cantidades se modifiquen y otra cosa muy distinta es que la demanda se modifique. Aquí la demanda se modifica. Pero ¿cuándo se modifica la demanda? Repasamos. Dentro de la demanda existían movimientos. Cuando se modifica la demanda existen desplazamientos. ¿Y cuándo se desplaza la demanda? Miren, Lima ha entrado en una situación de verano. Ha comenzado a hacer mucho calor. Por lo tanto, ¿qué productos han aumentado su demanda? Miren, ¿qué productos han aumentado en referencia a su demanda? Entonces, inicia la temporada de verano y aumenta la demanda de helados, gaseosas, agua mineral, bloqueadores solares, ventiladores. Entonces hay una serie de productos. Y en Navidad, ¿qué productos aumentaron su demanda? Entonces en Navidad también aumentaron pues su demanda los panetones, los pavos, ¿no? Las luces navideñas y una serie de productos. Actualmente esos productos, los panetones, los juguetes, han disminuido en referencia a su demanda. Por lo tanto, las demandas se han retraído. Aquellos productos que estaban en campaña en Navidad, ya el paso de la Navidad ha generado una disminución de la demanda. Entonces, ¿cuándo se generan estos aumentos de la demanda o estas disminuciones de la demanda? ¿Cuándo? Cuando cambian los precios de los bienes relacionados. Ejemplo, tenemos peras y manzanas. Si la pera sube en referencia a su precio, la gente va a comer más manzanas. Y si la manzana sube y la pera se continúa en el precio estable, la demanda de peras se incrementará. Por lo tanto, esos son dos bienes relacionados. Los gustos y preferencias, que tienen que ver con las modas. Por lo tanto, la moda puede generar el aumento de la demanda de un determinado producto. O también los ingresos o rentas. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta el sueldo de la persona, entonces compra más. Disminuye nuestro sueldo, compramos menos. Llegó la gratificación, entonces, ¿qué sucede cuando llega la gratificación? En ciertas temporadas del año existe un aumento de la demanda. Cambios en las expectativas. Entonces, parece que viene, mira, una expectativa. Una expectativa es una idea de lo que podría suceder, pero con información certera, ¿correcto? Entonces, ahora hay más calor en Lima, por lo tanto, las personas van a comprar más de tal producto. Entonces, esa es una expectativa. ¿Correcto? Una expectativa es en referencia a la información real, verdadera, qué es lo que podría suceder en el futuro. Las temporadas del año, el invierno, el verano, la Navidad, el Día de los Enamorados, ¿no? La demanda de muchos productos se van a ir alterando. Los impactos psicológicos de las personas también. Cuando se enamoran,
más chocolate, compran más chocolates, más peluches, más cenas en los restaurantes. Y entonces, psicológicamente, pues nuestros estados de ánimo también nos conducen a tomar ciertas decisiones de comprar más o comprar menos de ciertos productos. Factores económicos. Actualmente, el hijo que tu hijo ya se ha graduado, ya sale de la casa, hace su propio hogar, entonces ya no le vas a dar las propinas, ya no vas a pagarle la universidad, por lo tanto hay factores económicos que cambiaron. O por otro lado, el hijo recién nació, por lo tanto, económicamente, el hogar tiene que reacomodar su economía, porque tendrá que comprar una serie de elementos propios, no, de esas necesidades. Climáticos. Actualmente, fíjense, ha habido, y acá viene una pregunta del examen, ha habido un problema en Ica con el tema de las inundaciones. Por lo tanto, ese tema climático afectará al consumo de ciertos productos. Entonces ahí tendremos, miren, una respuesta. Por lo tanto, el clima varía, también la economía va variando, la demanda también va a variar. Y los especulativos tienen que ver con expectativas futuras, pero que están basadas sin fundamento. Parece que en el norte va a subir el arroz, por eso lo tanto compren. Parece que el dólar se va a disparar. No tenemos ningún elemento que nos diga con precisión lo que va a pasar en el futuro, por lo tanto nace la especulación. La especulación entonces no tiene una base certera. La moda también podría ser, y hay otros aspectos, muchos aspectos que podrían dar ocasión a que la demanda se desplace a la derecha o a la izquierda. Por lo tanto, aquí lo importante es que usted sepa cuándo se desplaza a la derecha y cuándo se desplaza a la izquierda la demanda. ¿Y cómo se calcula la demanda? Es bastante sencillo, no es nada difícil el cálculo de la demanda. Miren, hacemos aquí un experimento con el consumidor. Estas pizzas se venden, fíjense ustedes, a 25 soles. ¿Ya? Una pizza se vende a 25 soles. ¿Y cuánto compra la gente? En un día compran 20 pizzas, ¿correcto? Es siempre la demanda. Pensemos en el que compra. Todavía no pensemos en el que vende. Entonces, la persona que consume compra 20 pizzas si se trata de un precio de 25. Y si el precio disminuye a 20, hay muchas personas que se animarán a consumir este producto, por lo tanto ahora se consumen 30 unidades. De estos dos datos, los incorporamos aquí en la tablita. A un precio de 25, precio inicial, se consumen 20 pizzas, pero si el precio baja, se consume más. Si el precio ahora es 20, se consumen 30. Entonces tenemos precio 1, precio 2, cantidad 1, cantidad 2, precio 2, precio 1, cantidad 2, cantidad 1. En esta formulita es la pendiente de la curva de la demanda. Reemplazando los datos que hemos advertido, el cálculo da m es igual a menos 0,5. Entonces, siempre que les salga negativa la respuesta, se trata de la demanda. ¿Y por qué? Porque recordemos la pregunta del examen. La pregunta que va a venir en el examen dice, la demanda tiene pendiente negativa. ¿Y por qué tiene pendiente negativa? Porque cuando el precio sube, la cantidad baja. Por lo tanto, siempre que calculemos la pendiente de la curva, siempre va a dar negativo si se trata de la demanda. ¿Y qué pasa si da positivo? ¿Y qué pasa si m hubiera sido 0,5 en positivo? Ya no sería la demanda, entonces sería la oferta, ¿correcto? La oferta siempre les va a dar en positivo y la demanda siempre va a dar en negativo. M, ¿qué es M? M es la pendiente de la curva de la demanda. Pero tenemos una segunda relación, una segunda fórmula. P menos P1 es igual a M multiplicado por la diferencia entre Q y Q1. Si reemplazamos los valores, vamos a tener como respuesta la curva de la demanda, que sería
que el precio es igual a 35 menos, este menos significa que es de la demanda, 0,5 de la cantidad. Entonces, supongamos que tenemos entonces nuestro producto acá, que son las pizzas. Una pregunta, ¿y qué pasa si compro 10 pizzas? ¿Cuál será el precio? Con 10 pizzas, 10 por 0,5 acá sería 5, ¿no? 35 menos 5 sería a 30. Entonces, si el precio, si la cantidad demandada sería 10, si la cantidad demandada sería 10, el precio también tendría una respuesta lógica. Entonces sería 5, el precio sería 30. Entonces, ¿dónde estaríamos llegando? De que bajo esta perspectiva, si el precio sería, a ver, vamos a estructurar bien entonces el tema, si la cantidad sería 10, acá tendríamos como respuesta 5, 35 menos 5, el precio sería 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el precio no sería 25, si no sería 30, subiría 30, venderíamos únicamente 5 pizzas, ¿correcto? Entonces, con esta formulita podemos hacer acá la simulación de qué pasaría si la cantidad fuera 1, la cantidad fuera 10, 20, 30, podríamos jugar con las cantidades y sacar el reflejo de los precios. Pero acá también podemos analizar lo siguiente. Imaginemos que ahora, ya no vamos a hablar, ahora va a suceder el siguiente cambio. Llega San Valentín, llega el 14 de febrero. La pregunta es, este es un factor de desplazamiento de la curva de demanda. Por lo tanto, actualmente la demanda de pizzas está en la línea negra. Cuando tomamos esta ecuación, la línea negra representa lo que está sucediendo en el mercado de pizzas. Pero ¿qué pasaría si 35 varía? Ya no es 35, si no fuera 50. Miren, 35. Cuando es 35, ponemos cantidad 0. Cuando la cantidad es 0, 0 por menos 0,5 sería igual a 35. El precio sería 35, estaríamos aquí. Entonces decimos, si la cantidad sería 0, el precio sería 35. Pero fíjense ustedes qué ha sucedido. Si ahora la ecuación es 50 menos 0,5 multiplicado por Q, 35 era la línea negra, ahora 50 será la línea azul. Por lo tanto, miren, la curva de la demanda se está desplazando a la derecha. En otras palabras, en un momento normal, esta sería la ecuación de las pizzas. En verano, en 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, esta va a ser la ecuación, porque aumenta la demanda. Y una vez que pasa la demanda de las pizzas, de repente llegamos a época escolar. En la época escolar es posible que la fórmula de las pizzas sea esta, y se retraiga la demanda de pizzas porque las familias van a estar concentradas en comprar útiles escolares y posiblemente ya no salgan a comer durante esos días. Entonces, de esta manera podríamos interpretar la demanda. ¿Y cómo es el análisis de la oferta? Muy bien, la oferta tiene pendiente positiva. ¿Y por qué tiene pendiente positiva? Ahora pensemos en el que vende. Ahora nosotros nos transformamos en las personas que vendemos. Somos nosotros los vendedores. Entonces, decimos, vendemos más, queremos vender más si me pagan un mayor precio. Entonces, digo, si el precio sube, trato de vender más de ese producto, porque me está dando más de ganar. Si el precio baja, prefiero no vender mucho de este producto. Entonces, fíjense, vamos a analizarlo. Somos productores agrícolas. Entonces, vamos a decidir qué vamos a sembrar. ¿Correcto? Vamos a decidir qué vamos a sembrar. Tenemos un campo amplio, tenemos ahí una chacra muy buena, tenemos agua, regadío, las condiciones son muy buenas. Entonces, ¿qué sembramos? Papas que están el kilo a 40 céntimos o quinoa que están el kilo a 10 soles. Entonces,
El agricultor dice, voy a sembrar quinoa porque la quinoa me da de ganar, mientras que el otro producto no me da de ganar. Entonces, el agricultor va a sembrar, fíjense ustedes, va a aumentar la cantidad sembrada de aquel producto que está más caro. Entonces, ese es el raciocinio de la oferta. Entonces, la oferta dice, ¿qué producto está subiendo en referencia a su precio? Ese producto es el que tengo que producir. Por lo tanto, se produce así la decisión de la persona que vende. A algunos les puede tocar la pregunta de la oferta, porque tiene pendiente positiva la curva de oferta, pero a otros les puede tocar la pregunta por qué tiene pendiente negativa la demanda. En los dos casos tienen ustedes la respuesta. ¿Y cuándo se producen los desplazamientos en la curva de oferta? Por lo general, la curva de oferta, la de producción, se mueve por los costos de producción. Por lo tanto, los costos de producción van a ser elementos esenciales. Claro que también en algunas circunstancias el clima y también la competencia va a jugar un papel importante en este mercado, ¿correcto? En la oferta. Entonces, entran más competidores al mercado, aumenta la oferta. Entonces, disminuyen los competidores, disminuye la oferta. Dicho sea de paso, hay una pregunta del examen que dice, ¿y cómo se obtiene la oferta de mercado? Supongamos vamos a analizar el mercado ferretero. Por lo tanto, tendríamos que sumar a todas las ventas de todas las ferreterías. ¿Cuánto han vendido todas las ferreterías en referencia, por ejemplo, a pinturas o en referencia a clavos? Esa sería la oferta. Entonces la oferta implica sumar a la venta de todos los productores. O también la demanda se logra de ese modo, sumando todo lo que se ha comprado en una determinada ciudad en referencia a un determinado producto. Por ejemplo, la demanda de agua mineral, ¿cómo está en Lima? Tendríamos que sumar todas las compras de todos los hogares para determinar el número de la cantidad demandada. Entonces, así como se va a obtener estos números. Entonces, la oferta se desplaza a la derecha cuando existen más productores, cuando los costos, fíjense ustedes, se abaratan. ¿Y cuando se retrae la oferta? Se retrae la oferta, ¿cuándo? Cuando los costos suben. Y cuando, lógicamente, los competidores salen del mercado. ¿Y cómo se calcula la oferta? Bajo las mismas formulitas que hemos empleado anteriormente. Entonces, para nuestro caso, en la oferta funcionaría de este modo. Si el precio fuera 25, la cantidad ofertada sería 20. Pero si el precio baja, la cantidad ofertada también baja, porque tiene pendiente positiva. Funcionan en la misma dirección. Si calculamos la ecuación, la pendiente sería positiva en 1 y la oferta quedaría con la siguiente ecuación. Precio es igual a 5 más Q. Esta sería la gráfica entonces de la oferta bajo esta ecuación. Precio, ejemplo, ¿qué pasaría si la cantidad fuera 20? Si la cantidad fuera 20 aquí, 20 más 5, el precio sería 25. Y si la cantidad fuera 36 más 5, 41. Y ahí estaríamos sacando los puntos referidos a la oferta. Pero vamos al equilibrio de mercado. ¿Cómo funciona este? Miren, este es el equilibrio de mercado. ¿Cómo funciona? Funciona en un determinado precio y en una determinada cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio es 25, las cantidades demandadas y ofertadas, porque son de equilibrio, serían 20. Entonces, en relación a las pizzas, las dos ecuaciones se igualan. Igualamos la ecuación de la demanda con la ecuación de la oferta, tal como está aquí. Esta era la ecuación de la demanda, aquí tenemos la ecuación de la oferta, la cantidad termina siendo 20 y el precio termina siendo 25. Entonces, este es el equilibrio de mercado.
Pero vamos a analizar acá algunos casos importantes, ¿correcto? Vamos a comenzar a analizar los desequilibrios. Esto va a ser bastante sencillo. Primero, el caso de Venezuela, ¿correcto? El caso de Venezuela. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela, el presidente Maduro ha decidido que los precios tienen que ser menores. Entonces, ha obligado a que los precios sean menores. Entonces, ¿qué efecto ha logrado? Vamos a analizar. Cuando un precio es menor, vamos con la demanda. Cuando estamos en la demanda, piensen ustedes como comprador. Entonces, si estamos en la demanda, piensen ustedes como comprador. Bajo esa perspectiva decimos, si el precio disminuye, ¿cuántos quieren comprar el producto? 40. El mercado quiere comprar 40. ¿Y qué dice el de la oferta? ¿Qué dice la persona que vende? Si tú llevas el precio a 15, yo voy a querer vender solamente 10. ¿Y por qué? Es que el precio, me estás pagando tan poco, yo soy el vendedor, me estás pagando poco, por lo tanto, si yo no voy a ganar nada, ¿para qué voy a vender ese producto? Porque con 15 no gano nada. Y si con 15 no gano, ¿para qué voy a traer al mercado ese producto si no me da de ganar? Ese es el razonamiento del que vende, la oferta. Mientras que el que compra dice, el precio está en 15, ya pues yo quiero llevar 40. Entonces acá no hay un equilibrio, hay una distancia, hay una diferencia. Uno quiere 40, pero el otro dice, no, yo solamente te voy a vender 10. En mi tienda solamente hay 10 de ese producto. ¿Y por qué? Porque no me da de ganar. ¿Tú quieres este producto? Págame más. Si tú me pagas más, traigo más productos. Pero ¿qué es lo que sucede? En Venezuela se han impuesto los precios. ¿Y qué genera? Exceso de demanda. Por eso las colas en las calles. ¿Y cuánto es el exceso de demanda en este caso? En este caso el exceso de demanda es en 30. La diferencia entre 40 y 10. ¿Y qué pasa cuando el gobierno, fíjense ustedes, el gobierno también puede incrementar un precio y puede decidir, le vamos a afectar a uno de los productos de la economía y lo vamos a hacer caro a través de unos aranceles. Este producto es importado. Entonces cada vez que llega al Perú un producto de este tipo, le vamos a poner un arancel y ahora va a salir costando más caro que antes. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Este producto que antes se vendía en 25, ahora está en 30. Entonces, ¿qué dice el que compra? El que compra dice, muy caro. Como está muy caro, de 25 ha llegado a costar a 30, el que compra dice, ya no compro mucho de esto, compro poco. Como está caro, compro menos. Pero el que vende dice, el producto ha subido en precio, entonces voy a tratar de vender más. Porque como ha subido en precio, me dará más de ganar. Eso genera un exceso de oferta. Y el exceso de oferta, ¿qué consecuencia trae en el mercado? Las vitrinas llenas, pero nadie compra porque todo está caro. Entonces, lo que se produce acá es un exceso de oferta. ¿Cómo mejorar el exceso de oferta? Bájale el precio, tiende al equilibrio. ¿Cómo mejorar la situación en Venezuela? Un paquetazo y que suban los precios. Solamente cuando suban los precios, estos señores, los ofertantes, abastecerán a ese país. ¿Se acuerdan ustedes? Muchos de ustedes posiblemente se puedan acordar lo que pasó en el Perú. En el año 1990 nos pusieron un paquetazo. ¿Y por qué? Porque teníamos precios desordenados. Estábamos en esta situación en el Perú. Entonces, ¿qué se hizo? El gobierno decide incrementar los precios y ponerlos en el nivel de equilibrio internacional. Y eso generó que el pan que costaba 5.000 intis, el día de mañana costará 30.000 intis. El azúcar que hoy día se compraba en 20.000 intis, mañana se comprará en 45.000 intis. El arroz que se vendía en los mercados a 15.000 intis, mañana estará en 50.000 intis. Y fue una situación catastrófica, pero ello nos llevó al equilibrio del mercado, cosa que fue dolorosa. Toda crisis es terrible y no pasa de manera muy sencilla. Entonces, esas son las consecuencias de un desequilibrio.
En el examen, ¿qué va a venir en el examen? En el examen que van a dar ustedes después de esta clase va a venir. ¿Qué pasa cuando el Estado decide incorporar un precio mayor al de equilibrio? Entonces, ¿cómo vas a responder? Sucede un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque los vendedores quieren comercializar una mayor cantidad a este precio, mientras que el comprador solamente decide comprar menos. Y en algún momento les vendrá, a algunos de ustedes posiblemente les venga el examen, pero la pregunta contraria. ¿Qué sucede cuando el Estado decide imponer precios y baja por debajo del equilibrio el precio? Impone ese precio. ¿Qué sucede? Exceso de demanda o escasez. Entonces ya saben cómo responder la fija del examen. Las otras fijas del examen tienen que ver con estos gráficos que vamos a mostrar a continuación. Vamos a ver los desequilibrios de mercado por desplazamiento de la oferta y la demanda. ¿Ya? Son 4 casos, son bastante sencillos. En el examen analicen bien, por favor, qué es lo que sucede. ¿Correcto? Analicen bien qué es lo que sucede. Y de esa manera, muy sencillo, lo van a poder resolver. Pero siempre van a ponerse en el lado de la oferta pensando como vendedores. Y en el lado de la demanda pensando como compradores. Ese es el secreto para lograr resolver todo aquí. Siempre partimos de un precio cero, una cantidad cero. Por si acaso en el examen no se les va a pedir a ustedes que hagan ningún cálculo. No vamos a hacer con ustedes cálculos de la demanda, de la oferta, no. Entonces, precio cero, cantidad cero, demanda, oferta y equilibrio cero. Primer caso. Cuando la demanda se desplaza a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Este es un aumento de la demanda. Acá sí existe aumento de la demanda, ¿correcto? Hay un aumento de la demanda. La demanda de D0 ha pasado a D1. Hay un aumento de la demanda. A ver, ¿quién me dice? Un momento que ustedes hayan observado que los precios subían y las cantidades comercializadas, miren, las cantidades comercializadas se incrementaban. El precio sube, pero la cantidad comercializada también sube. A ver, ¿en qué instante se ha dado esto? Les doy un ejemplo. En Semana Santa, ¿qué pasa con el pescado? En Semana Santa, el precio del pescado sube, pero se compra y se vende más pescado. ¿Correcto? Entonces, este es un evento clásico de temporada. Acuérdense de ello. Esta es una situación de temporada. Entonces, ¿cómo va a venir? Los ejercicios, ¿cómo van a venir en el examen? Les vamos a preguntar, ¿qué sucede con la demanda? Entonces, cuando te decimos, ¿qué sucede con la demanda? Tú te concentras en tu posición como comprador. Entonces, ¿qué sucede con la demanda? Cuando el precio aumenta y la cantidad del bien aumenta, se ha desplazado a la derecha. Eso es lo que sucede con la demanda. Y en el momento que se les pregunte por la oferta, ustedes responden por la oferta. ¿Correcto? Ese es el punto clave. No vaya a ser, se les pregunta por la demanda y terminan respondiendo como dentro de la perspectiva de la oferta. Ahí cruzaron la información y se han confundido. ¿En qué otro momento ha sucedido esta situación? A partir del año 2002 en adelante hasta el 2012, fíjense, durante 10 años, el precio de las viviendas, departamentos y terrenos en todo el Perú comenzó a aumentar vertiginosamente. El boom de la construcción. Pero también la cantidad de terrenos, casas y departamentos que se han comercializado. Miren, no les estoy diciendo que se han vendido o que se han comprado, les estoy diciendo que se han comercializado. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahí definimos que estamos en el equilibrio. Es decir, estamos en las transacciones. ¿Cuándo decimos comercializado? Cuando se vendió y se compró a la vez. Cuando se compró y se vendió a la vez. Ahí estamos en los puntos de equilibrio. Vamos al caso contrario. Entonces ahí hablamos de una expansión de la demanda, ¿correcto? Y un desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Y con este gráfico también se puede explicar una crisis. También se puede explicar una crisis con este gráfico. ¿Correcto? Esta sería una crisis inflacionaria.
¿correcto? Cuando los precios suben, estamos hablando de inflación. Pero eso lo van a ver ustedes en Economía 2. Caso contrario, contracción de la demanda, es decir, la demanda disminuye. Entonces, ¿cuándo es que la demanda disminuye? Miren, los precios bajan y las cantidades comercializadas también caen. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Esto es lo que ha estado sucediendo en Europa en la última crisis. Miren, esto es lo que ha estado sucediendo en Europa en la última crisis. Los precios han caído. A este fenómeno dentro del ámbito macroeconómico le conocemos como deflación. ¿Qué es la deflación? Es la caída en los precios, pero también la disminución de la cantidad comercializada. Por lo tanto, este fenómeno hace quebrar a las empresas. Y como quiebran las empresas, la gente no tiene mucho dinero. Por lo tanto, pese a que el precio ha bajado, la gente deja de comprar. Porque hay despidos, no hay dinero, lógicamente la gente deja de comprar. Esto es lo que sucedió en España en algún momento con el precio de las propias viviendas. Después de la crisis inmobiliaria, los precios de los departamentos, de los terrenos, de las casas en España, en Grecia, comenzaron a caer tremendamente, pero la gente, como no tenía empleo, no podía comprar, no podía vender tampoco. Lógicamente, si no hay comprador, no hay vendedor. Entonces, el punto está de que cayó fuertemente la demanda. Entonces, esto ocurre bajo esa situación. Ahora vamos con la oferta. Ahora ya no pensemos como compradores, comenzamos a pensar como la persona que vende. Entonces, ¿cuándo es que cuando estás vendiendo, tú eres el vendedor, el precio del producto que estabas vendiendo cae y aumenta la cantidad comercializada en el mercado? Esto se da con la tecnología, ¿correcto? Con la tecnología. Ejemplo, ¿cuánto costaba una computadora a inicios del año 1990? ¿Cuánto costaba una computadora? Las primeras computadoras que ingresaron al mercado acá en el Perú. Esas computadoras, recuerdo, yo estaba todavía en el colegio, creo, esas computadoras al principio estaban carísimas, pero luego conforme llegaron las nuevas versiones, comenzó a caer el precio y la cantidad comercializada de estos productos comenzó a incrementarse en referencia justamente a que el precio era bajo y la gente compraba más. Los celulares también han tenido este comportamiento. Baja el precio, pero se venden más y se compran más, lógicamente. Entonces, este es un fenómeno que nos habla de el incremento de nuevas tecnologías, la incorporación de nuevas tecnologías. Pero también sucede esto cuando llegan muchos competidores al mercado, ¿correcto? Llegan muchos competidores al mercado. Entonces, cuando llegan muchos competidores, ahora venden más de este producto y los precios tienden a caer por la competencia generada. Caso contrario, la oferta se desplaza a la izquierda. Este es un ambiente muy difícil. ¿Cuándo sucede esto? Cuando los costos empresariales se incrementan. Un ejemplo claro de esta situación: imaginen ustedes que la gasolina, de estar costando entre 10 a 12 soles, se dispara la gasolina y el gas licuado de petróleo, ¿no? Y llega a costar 20 soles. Entonces, ¿qué sucedería? Todos los precios en nuestra economía tenderían a subir y la cantidad comprada de los productos tendería a bajar. Esta es una crisis estanflacionaria. ¿Por qué? Porque disminuye la producción y aumenta el precio, que es la inflación. Inflación más recesión. Esta es una de las peores crisis que podría ocurrir en el mercado. ¿En algún momento al Perú le pasó esto? Sí, sí le pasó al Perú esto. ¿En qué momento? En el momento que estábamos en un ambiente de crisis, y sobre la crisis que teníamos nos llegó el fenómeno del Niño y encima la elevación de los precios de los combustibles. Y el Perú casi desaparece en esa década.
realmente hemos pasado por situaciones muy, pero muy difíciles que se podrían representar en este gráfico. La cantidad de producción caía, la gente entraba en una situación de desempleo y adicionalmente a ello los productos se encarecían porque bajo la situación dada, bajo el fenómeno del Niño, en el norte del Perú comenzó a llover tremendamente, los cultivos se malograron, el azúcar y el arroz comenzaron a escasear y comenzaron a encarecerse, los combustibles iniciaron una vertiginosa elevación en referencia a sus precios por el problema que había en Medio Oriente, y el Perú llegó a una de las situaciones más críticas que hemos podido pasar. Esto ha sido más o menos entre el año 87, 88, 89 y 90. 4 años muy pero muy difíciles para nuestro país. Hoy en día ya no hay ni recuerdos de esos años, y hoy en día a veces consumimos excesivamente y a veces no medimos muy bien la cantidad que nosotros podríamos tener dentro de nuestra economía. En algún momento la crisis siempre se manifiesta como un gran temblor. No sabes qué va a ocurrir y de la noche a la mañana ya estamos en crisis, hemos entrado en una recesión, y esto es como un terremoto que sucede rápidamente, como le ha pasado a Estados Unidos en el año 2009 y también a Europa. Bueno, ese es el equilibrio de mercado. Con ello terminamos la clase del día de hoy. Entonces, hoy día, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto el tema de oferta y la demanda, cómo se comporta el consumidor y cómo se comporta el vendedor. Después también hemos visto el tema de los equilibrios y los desequilibrios de mercado. ¿Tienen ustedes de repente alguna pregunta? Pueden hacer alguna pregunta si ustedes desean. Hemos dado solución en esta clase a las preguntas que van a venir en el examen que van a rendir ustedes en esta semana. Por lo tanto, el examen está bastante sencillo, y la próxima semana tenemos el tema de elasticidades, que es la continuación de la oferta y la demanda. La elasticidad es una característica de la demanda, es una característica de la oferta. Entonces, vamos a continuar con este tema la próxima semana. ¿Y cómo influye el IGB? Interesante la pregunta. A ver, ¿quieren ver ustedes el incremento del IGB o la disminución del IGB? El impuesto general a las ventas. ¿Cómo influye? En ambas, ya vamos. A ver, baja el IGB. La pregunta es, si baja el IGB, ¿quién tiene mayor ventaja? ¿El que compra o el que vende? Miren, la pregunta que ha hecho usted tiene una respuesta que posiblemente con lo que hasta ahora hemos explicado no se pueda responder. Tenemos que entrar al tema de elasticidades para poder responder. Pero vamos a adelantar una respuesta. Miren, si sube el IGB, supongamos de la gasolina, ¿ya? Miren, vamos a poner que el IGB se impacta sobre la gasolina. La gasolina es un bien muy necesario. Por lo tanto, el consumidor va a seguir pagando por la gasolina lo que realmente cuesta. Y el IGB, cuando se trata de productos inelásticos, por lo general, se los toma el productor. Eso sucede con la gasolina y con el gas licuado de petróleo, por ejemplo. En los últimos años no solamente por el tema del IGB, el precio internacional de la gasolina y del petróleo diésel y de los combustibles han caído. Pero en el Perú, ¿por qué no han bajado los precios? ¿Por qué no han bajado los precios en el Perú? Eso se explica con el tema de elasticidad. Y la respuesta es porque son bienes de mucha necesidad y tienen una característica de ser inelásticos en referencia a su demanda. Por lo tanto, antes de alterar el valor de los impuestos, es importante hacer un análisis de elasticidad de los precios, de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. Hoy en día, siguiendo el parámetro de inflación, la inflación en alimentos ha aumentado, los precios de los alimentos han ido aumentando, los precios de las pensiones escolares han ido aumentando,
Y la pregunta es, ¿el consumidor qué puede hacer cuando estos precios se incrementan? El consumidor en estos casos, cuando no puedes cambiar a tu hijito a otro colegio, cuando el carro que tienes está adaptado a gas o gasolina y el combustible sube y necesitas transportarte, no puedes hacer más que, bueno, renegar un poco, ir al grifo y seguir comprando. Si sube el gas de la cocina, el gas que se utiliza para las cocinas, el ama de casa renegará un momento, pero tendrá que pagar el nuevo precio. Y esto es por la elasticidad. Ahora, contrariamente, cuando los productos son inelásticos, como los que hemos mencionado, y baje el precio, disminuye el IGB y tendría que bajar el precio. Pero como son productos inelásticos, no se desplaza esa variación al consumidor. En otras palabras, cuando el producto sube, y si es inelástico, inmediatamente al consumidor le hacen pagar más. Pero si el producto es inelástico y si baja el precio, ahí sí el empresario se queda con ese dinero. Por lo tanto, va a depender de la elasticidad, esa reacción. Ahora, si suben las galletas de vainilla, ¿cuántos sustitutos tienen? Las galletas de vainilla tienen una cantidad tremenda de sustitutos, por lo tanto en ese caso sí va a bajar el precio. Cuando el IGB se incorpore, inmediatamente los productores, como compiten mucho, como compiten entre ellos y la competencia es por céntimos, es posible que baje por ahí un puntito el tema de las galletas, pero el bodeguero de repente se hace de ese descuento. Por lo general, el impuesto general a las ventas, cuando se da, en nuestro país, cuando se han dado esos cambios, han favorecido más a los productores que a los consumidores. ¿Y por qué? Porque tenemos un país donde el consumo también tiene que ver, esa otra variable importante, el consumo también está en una situación vertiginosa y avance. Fíjense, en las últimas 3 Navidades o hasta en las últimas 5 Navidades en el Perú, ¿cómo ha sido el consumo? Os recuerdo muy bien en estas últimas 5 Navidades, personas haciendo cola con sus carritos ahí llenos de productos en las cajas de los supermercados. ¿Qué implica ello? Que hay una tendencia alta en el consumo. Por lo general, cuando eso sucede en una economía, y si baja el IGB se lo queda el productor. Cuando la situación es un poco crítica, ahí recién se desplaza esa variación hacia la mesa de un hogar. Por lo tanto, fíjense, complementariamente la economía no solamente es oferta y demanda. Nos falta ver un tema importante que es la elasticidad para poder interpretar estos fenómenos. ¿Correcto? Entonces, en términos normales, si no existieran esas influencias, ¿cómo tendría que caer el IGB? El IGB, impuesto general a las ventas, va a disminuir el precio. Entonces cae el IGB, lo lógico sería que el precio disminuye y las cantidades comercializadas aumentan. Este sería el efecto del IGB si estaríamos en una situación normal. ¿Baja el IGB? Ah, muy bien, baja el precio de los productos y como bajaron el precio de los productos, todo el mundo compra más. Así sería la interpretación del IGB en un ambiente normal, en un ambiente tranquilo, en un ambiente muy justo. Pero fíjense ustedes, como expresaba, en el caso de los grifos, en el caso del gas que se consume en los hogares, si baja el IGB, por lo general los productores o los comercializadores de estos productos se quedan con esta baja del mercado y no trasladan estos precios al consumidor. ¿Y por qué? Porque son bienes de primera necesidad. ¿Cuándo existe buena oferta y buena demanda? ¿Cuándo? Cuando los mercados están bien informados. Primer punto. Cuando el mercado ofrece igualdad de oportunidades al que compra y al que vende. Tercer punto. Cuando las empresas no se asocian oscuramente entre ellas para ir fluctuando o mover en armonía de manera concertada los precios. Y aquí en el Perú sí se han detectado algunas situaciones en las cuales ciertas empresas han tratado de manipular los precios de mercado. Se han dado con las asociaciones de grifos,
en el sistema financiero también ha habido concertación de precios. Si estuviera ocurrido en Estados Unidos inmediatamente procesa a estos señores por infringir las reglas de mercado en referencia a un aspecto de colusión. Mientras que acá en el Perú, eso extrañamente sucedería. Acá en el Perú se sabe que existe la concertación de precios en muchos aspectos, sin embargo, eso aquí es libre, hay libertad para para entrar en colusión, ¿no? La colusión hoy en día es un delito que en Estados Unidos y en Europa es un delito que se sanciona la colusión, mientras que acá en el Perú no sancionamos la colusión, sancionamos el fraude. Y el fraude es una figura distinta a la colusión. Hay requisitos de prueba mayores, ¿no?, para poder demostrarlas. Por lo tanto, acá con nuestra legislación es muy blanda para ciertas cosas. Fíjense ustedes tan solo este último caso de esta gran empresa Odebrecht, como está terminando. Entonces, nuestra legislación tiene paso de tortuga, ¿no? Bueno, la administración de justicia. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional que quisieran ustedes hacer? Muy bien, entonces todas las preguntas del examen están ya respondidas. Entonces, con toda confianza, ahora sí ingresen a dar su examen con un pequeño repaso de todas maneras del texto que tienen ustedes. Bueno, muchas gracias, les agradezco por su atención y me despido hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes.